Estamos dialogando con Fabián Bautista, él es el presidente del Centro de Propietarios de Farmacia de Villa Mercedes en la provincia de San Luis, por supuesto que es farmacéutico, y vamos a hablar de lo que es el recuerdo, la conmemoración, como cada 21 de junio, del Día Nacional del Uso Responsable de los Medicamentos. Fabián, gracias por recibirnos aquí en este espacio de FACAF. Eh, Básicamente, como primera consulta es. Siempre las primeras consultas que hacemos los periodistas, para nosotros por ahí es simple la pregunta y la respuesta por ahí para ustedes también, pero en realidad de una simple pregunta por ahí sale una gran respuesta, que es preguntar qué significa esto de, digamos, pensar en el uso responsable de un medicamento. ¿Qué es o sea, cuando uno habla del Bueno, uso responsable del medicamento, ¿qué significa esto? en sí, yo creo que hay que partir de una base y que es una definición que siempre nosotros usamos, es que independientemente de la condición que tenga el medicamento de venta, llámese venta libre, venta bajo receta o venta bajo receta archivada, no existen medicamentos inocuos. O sea, no tenemos que pensar que porque un medicamento sea con menos control que el otro, ese lo puedo tomar cuando deseo y en la cantidad que deseo y sin una supervisación de un profesional detrás, ¿no? Entonces ahí vamos con una pequeña, gran definición del uso responsable, digamos, ¿no? Donde la gente, donde la población tenemos que entender que no existe el medicamento inocuo. Alguien dice, bueno, pero una simple aspirina de 100 miligramos, ¿qué me va a hacer? No, no, en algunos pacientes esa aspirina de 100 miligramos puede estar totalmente contraindicada y hasta le puede quitar la salud. Entonces, no, la gran definición, no existen medicamentos inocuos, digamos, ¿no? No existen medicamentos que no puedan poner en riesgo en forma, cuando están mal usados, la salud de la población o de la persona que lo está consumiendo. Bueno, lo que conmemoramos es un poco el uso responsable y seguro del antibiótico, ¿no? A partir del año pasado comenzamos con una legislación que cambia un poco la manera de que en la farmacia se va a vender el antibiótico, ¿no? El antibiótico pasa a ser un medicamento de venta bajo receta archivada. Y sobre todo porque en el caso particular del antibiótico, el mal uso no solo puede conllevar a efectos colaterales, sino que puede llevar a lo que posteriormente conocemos como la resistencia antibiótica, ¿no? Ese problema que el mal uso de un antibiótico, a ver, explicárselo a doña Rosa, ¿no? Como decía algún colega tuyo, eh, Ujú. es, es que cuando mal usado el antibiótico, los bichitos o las bacterias que tenemos adentro del cuerpo, vamos a llamarlos los bichitos para que la gente lo entienda fácil, saben cómo murieron sus compañeros y a partir de ahí generan sus defensas. Entonces, eso es lo que pasa con la resistencia antibiótica. El antibiótico mal usado es como que no termina de curarme de una infección, o sí me cura, pero es como que al otro le indica cómo, de alguna manera, cómo murieron, llamémosle así, o cómo murió esa bacteria, o cómo fue atacada esa bacteria. Entonces empieza a generar toda una serie de mecanismos que cuando la próxima vez lo quiero consumir, no va a hacer ningún efecto. Esa es la que nosotros llamamos la resistencia antibiótica. Cuando el antibiótico mal usado, o mal usado no solo es porque tal vez sea el antibiótico que no corresponde, tal vez sea el antibiótico que corresponde para la patología que la persona tiene, suponiendo una angina. Es muy común que la gente viene por una angina y dice, dame una tirita que me va a durar 2 días y medio y con eso me curo. Ese antibiótico probablemente sea el apropiado para una angina, pero no termina de eliminar del todo las bacterias, porque fue insuficiente en el tiempo. O sea, normalmente esos tratamientos deben ser entre 7 y 10 días, entonces esos pacientes, cuando la próxima vez o una tercera vez, si siguen usando esa manera así indiscriminada de antibióticos, cuando realmente lo necesite y por un periodo como corresponde de tiempo, no le hace ningún efecto. Entonces ahí es como que tenés que empezar a cambiar de antibióticos porque ya el organismo sabe, esas bacterias tienen el mecanismo, esos que yo digo, esos bichitos que teníamos, saben cuál es el mecanismo por el cual murieron sus compañeros, entonces ahí generan. Esto trato de explicarlo bien básico como para que lo entendamos todos, digamos, los profesionales sabemos de qué estamos hablando, pero es para que la gente entienda de qué tan importante y cuánto es importante el uso y sobre todo bien racional y bien indicado del antibiótico. Por eso es que nace esta ley
que está pidiendo que la receta sea archivada, o sea, que la persona no pueda ir y pedirlo en la farmacia libremente. Y algo que hablábamos un poquito fuera de micrófono, y que esto es muy importante, y mucho menos comprarlo en un lugar donde te lo vendan sueltos. Es muy común que la gente pretenda tomar uno o dos cápsulas de un antibiótico y con eso pretender curarse. Eso es algo que realmente pone en riesgo la salud de la persona y los posteriores tratamientos, ¿no? Así que bueno, es importante tomar con mucha seriedad esto, que es como se ha pretendido con la ley, y bueno, y las implementaciones en las distintas provincias, que sea tal cual haya sido escrita la misma. Bien. Cuando un medicamento está, ¿cómo sabemos? Digo, si vamos a una farmacia, obviamente que sí, esto que te voy a preguntar, pero siguiendo en esta línea de esto que no hay que hacer, que es comprar medicamentos fuera de una farmacia. ¿Cómo sabemos si un medicamento está apto para consumo? Porque no siempre el vencimiento de un medicamento, hasta de un alimento, ¿no? Que en algún punto a veces uno lo puede comparar, está apto. Uno puede comprar un alimento que tiene vencimiento de acá a 2 meses, pero no está apto para consumo porque perdió la cadena de frío, por lo que fuera. ¿Qué pasa con los medicamentos si vamos un poco por esa misma línea? A ver, la farmacia es responsable del origen del medicamento, o sea, del origen. ¿Qué estamos queriendo significar con esto? Que el medicamento proviene del laboratorio que dice la cajita del productor, ¿m? Que no es lo que vulgarmente llamamos un medicamento ni trucho ni adulterado. ¿M? O sea, la farmacia es responsable de eso y después de la conservación. Una vez que la cadena anterior a nosotros, que es nuestra droguería, nos entregó el medicamento que tuvo el mismo nivel de responsabilidad que tuvimos nosotros. O sea, la droguería garantiza origen y conservación durante todo su proceso. Una vez que entra a la oficina de farmacia, a partir de ahí es la farmacia la que se encarga de la conservación correcta del medicamento en la temperatura que corresponde, porque no solo porque el medicamento vaya o no vaya en la heladera, después tenga que tener una temperatura, o sea, si yo tengo un medicamento que está a 30 y pico grados durante gran parte del tiempo, le acorto seriamente el vencimiento o hasta lo venzo el medicamento, como decías vos, por más que al medicamento supuestamente le falten 6 meses, ¿no? Entonces, ¿qué tan serio puede ser no comprar medicamentos en la farmacia cuando no sabemos quién hoy está garantizando todo eso? Y acá hay algo también importante. ¿Qué pasa? Que esto no sucede, no es tan frecuente, pero sí suele pasar que el Estado a través de la ANMAT produce el retiro de algunos medicamentos porque el mismo laboratorio informa que dice, bueno, tal droga no se puede usar más, no es recomendable en uso en humano, la vamos a retirar del mercado, o tal lote de medicamento descubrimos que tenía algún problema de concentración y que lo debemos retirar. Entonces, cuando hoy lo tenemos o sea, disperso en distintos lugares que no son las farmacias, ¿cómo haría el Estado para retirarlo si no sabe dónde está? O sea, hoy las farmacias estamos bajo la órbita de la salud pública provincial, que fue quien nos habilitó y quien nos controla permanentemente. Este tipo de notificaciones nos llegan a través de eso, que son disposiciones que emite la ANMAT a nivel nacional. Poco podríamos hacer si el ANMAT o la salud pública provincial no sabe dónde está el medicamento. Si lo tenemos distribuido en un montón de kioscos, no sabemos de dónde lo recibieron, quién lo recibe, quién lo tiene y cómo hacemos también para informarle a esa persona. Entonces, el riesgo también es esto. No conocemos el origen y no conocemos cómo se conserva. Y ante un retiro eventual de un medicamento tampoco se podría hacer. O sea que algo que tal vez sí se descubrió que tenía una dificultad en su producción, hoy puede estar en un lugar que no es una farmacia y nadie se podría encargar de retirarlo porque no sabemos dónde está. Entonces, esa es la importancia de decir, compro el medicamento en un lugar donde tengo garantizado origen y conservación. Está claro. Uno cuando compra un medicamento, indebidamente, en el lugar que no corresponde, ya está cometiendo su primer error. No curarse con la dosis correcta, un poco en esto que hablabas de, digamos, la automedicación, por llamarlo de alguna manera, también provoca que uno no cure lo que tiene que, su malestar que tiene que curar. Y una mala curación de una enfermedad puede provocar que esa enfermedad sea mucho más grave todavía. Es decir, que podemos ir mucho más allá de solamente comprar un medicamento en un lugar que no corresponde. Por supuesto, porque ahí lo que estaríamos haciendo es agravando la enfermedad al no comenzar un tratamiento en tiempo y forma, y al hacerlo en forma indebida, o en forma insuficiente, o porque la medicina
que adquirieron no es la que corresponde, eso puede atentar seriamente contra la salud de esa persona, digamos, y agravar, como decís vos, mucho el cuadro, que después se le haría mucho más difícil recuperar su salud, digamos, ¿no? Es realmente, nosotros desde las instituciones siempre tratamos de que la gente tome conciencia de cuáles son los riesgos que se están asumiendo, ¿no? En este caso, por la automedicación. Hay patologías que sí o sí requieren, y en un gran porcentaje, de la consulta médica. El paciente debe ser revisado por un... Y esto fue algo que de alguna manera como población, después de la gran pandemia que vivimos, de la población que tomó en eso un poco yo digo que todo pasa por algo, ¿no? Y hay que encontrar el lado bueno. Bueno, ¿cuál es de lo poco bueno que podemos encontrar de toda esta situación tan dramática que vivimos en el mundo? Es que la gente de eso tomó mucha conciencia y que hoy se ve mucho más consulta médica. De hecho, se podrá notar que por ahí a veces, o hasta para conseguir una consulta médica, hoy es más dificultoso que antes por ahí vos ibas al médico y rápidamente te podía atender. Hoy a veces hasta las consultas médicas demoran más tiempo, pero porque hay mucho más pacientes que concurren al médico y que buscan mucho menos automedicarse que lo que se hacían anteriormente, ¿no? Yo creo que ahí hubo una toma de conciencia porque cuando sufrimos esa terrible pandemia nos dábamos cuenta que el paciente que demoraba en ir a la consulta médica era el que peor la pasaba, digamos, ¿no? Y el que iba rápidamente recibía una atención rápida y el COVID, digamos, era una patología mucho menos severa que en los otros casos que tal vez demoraban mucho la consulta médica. Entonces eso, digamos, siempre rescatando eso, lo poco bueno que podemos encontrar de esa fea experiencia que vivimos es la gente comenzó a automedicarse menos y concurre mucho más a la consulta médica y al diagnóstico preventivo. Está más que claro. Fabián, para culminar, si te parece hacer una especie de resumen de todo lo que has contado, como para que la gente interprete y tome conciencia en este Día Nacional del Uso Responsable de Medicamentos, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, ¿no? A ver, un poco para repetir lo que ya charlamos y lo que dijimos, eh, el, el- la gran el gran título que tendríamos que tener es que no hay medicamentos que no puedan producirnos algún daño tomado en forma indebida o cuando realmente no lo necesitamos. No hay medicamentos inocuos. Ningún medicamento no puede llegar a generarnos algo serio en nuestra salud. Digamos, no existen toda la lista de medicamentos autorizados para uso en la Argentina un medicamento que uno diga lo puedo tomar las veces que quiera y cuando quiera. Eso no existe, entonces tomémoslo como punto uno. Punto dos, comprar medicamentos donde podamos conocer el origen y la conservación de los mismos, que es en la oficina de farmacia, y luchemos para que también el paciente no se automedique y tenga esa consulta médica, tenga el diagnóstico correcto y que pueda recibir después de mano de nuestra red de farmacia el medicamento que le va a ayudar a completar, pues nosotros somos el corolario de lo que hizo el médico en la consulta. Si el paciente esperó mucho tiempo al médico, el médico lo atendió, hizo un muy buen diagnóstico, pero después nosotros no somos los encargados de terminar con todo ese buen trabajo que se hizo, podemos hacer que todo lo otro es como que se tira a la basura, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como farmacia y la red nacional que cubrimos, que tenemos distribuido equitativamente en todo el país, somos los encargados de culminar ese acto, digamos, ¿no? Ese acto profesional con la correcta dispensa. Bien. Fabián, muchísimas gracias, por estos minutos. No, gracias a ustedes. Un gusto como siempre. Fabián Bautista es el presidente del Centro de Propietarios de Farmacias de Villa Mercedes en la provincia de San Luis y a propósito del 21 de junio, conmemorarse el Día Nacional del Uso Responsable de Medicamentos, aquí trajimos su palabra para que todos conozcamos un poco más sobre todo esto.